Praise God, and once again, welcome everyone to our Monday night Sermon Online meeting. Gloria a Dios. Bienvenidos a todos a nuestra reunión semanal de Sermón Online. Hopefully, everyone got the message that we are switching back to live streaming on Facebook. Y espero que todos hayan recibido el mensaje, que hemos regresado a transmitir el mensaje en vivo por Facebook. But the good news is, all of these videos that are recorded through Zoom, Y las buenas noticias es que todos estos videos que son grabados por Zoom, we will continue to upload them to YouTube, vamos a continuar subiéndolos a YouTube. and they're stored there indefinitely, so you can access them at any time. Y allí son guardados indefinidamente, así que usted puede accesarlos en cualquier momento. But it seems that we lost a lot of people who were following us on Facebook, which is why we're switching back. Y esto viene porque perdimos un grupo grande de personas que nos seguía por Facebook y por eso hemos regresado a transmitir en vivo. So hopefully that has not been a source of inconvenience or confusion. Y espero que esto no sea motivo de inconveniencia o confusión. With that said, we want to go right into the Word of God. Dicho esto, queremos pasar a la palabra de Dios. I'm going to be continuing a series that I started 3 weeks ago. So this is now part 3. Voy a continuar una serie que comencé hace 2 semanas, de modo que esto es la tercera parte. And the title of the series is Do Whatever He Tells You. Y el título de la serie es Haced todo lo que Él os dijere. And each one of these parts has separate notes. So if you are interested in the notes, make sure you get the notes for each part. Cada parte tiene notas específicas, así que cuando usted oiga una parte, asegúrese que busque las notas correspondientes a la misma. You can access those and the audio recordings on our website, which is sermononline.org. Y usted puede encontrar las notas y la grabación en nuestra página, la cual es sermononline.org. If you want to view the video of any of these or other messages, those are available at our YouTube channel, Si usted quiere ver los videos de estos mensajes, están disponibles en nuestro canal de YouTube, which is at YouTube sermononline.org, no .org. at YouTube. At sermononline.org without the There you go. dot. Entonces, nuestro canal en YouTube es @sermononlineorg, sin punto. I'll give a very quick review, but we're going to have a lot to cover tonight, so I'm not going to take much time with that. Así que voy a dar un brevísimo repaso porque tenemos mucho material que cubrir hoy. I've taken the title of this study from the Gospel of John. You don't need to turn there. Y no es necesario ir allí, pero saqué el título de este mensaje del Evangelio de Juan. Chapter 2, where we have the story of Jesus turning water into wine. Capítulo 2, en el cual tenemos la historia de Jesús convirtiendo el agua en vino. They had run out of wine. Jesus and his disciples and his mother were there. Y se les acabó el vino en las bodas. Jesús, sus discípulos y su madre estaban allí. And when they informed Mary that they had run out of wine, she came to Jesus. Y cuando se le informa a María que se les acabó el vino, ella viene a Jesús. And she then told the servants, Entonces le dice ella a los sirvientes, do whatever he tells you. haced todo lo que Él os dijere. And we've talked a lot about that. Y hablamos mucho sobre esto. She, of course, knew by this time who Jesus was. Y obviamente a este punto ya María sabía quién era Jesús. He was not just her son, he's the son of God. No era solo su hijo, sino que era el hijo de Dios. And she seemed to recognize the need to prepare these servants to do maybe something that seems strange to them. Y ella parece reconocer la necesidad de aclarar a estos sirvientes de que hicieran algo, aunque pareciera no ser necesario. Thus, the words, do whatever he tells you. Y por eso dice ella las palabras, haced todo lo que Él os dijere. And indeed, he told them to do something pretty strange.
Y de hecho, él les dijo que hicieran algo extraño. Fill the jars with water, Llenen las tinajas de agua and then draw out the water and take it to the master of the wedding ceremony. y tomen del agua de las tinajas y llévenla al maestresala. To their credit, they Ah, obeyed Mary's words and they did whatever he told them. y para darles crédito, ellos obedecieron lo que dijo María y llenaron las tinajas de agua. And like we've been studying, that was the key to the miracle. Y como hemos estado estudiando, esa fue la clave para el milagro. And we started out looking at some of the basic components of miracles in the Bible. Y empezamos a mirar una serie de diferentes componentes de los milagros que vemos en la Biblia. They always begin with some kind of a need, Siempre comienzan con algún tipo de necesidad. not just a need that can be easily satisfied, but a desperate situation that requires supernatural intervention. Usualmente una situación desesperada que requiere intervención sobrenatural. And so it causes the person or the people to go to God in prayer, in fasting, crying out to God for his help. Lo cual causa que la persona o el grupo de personas clamen a Dios en ayuno y oración para que Dios intervenga. And of course, nobody's going to do that unless they have faith in God. Y por supuesto nadie va a hacer eso a menos que tengan fe en Dios. It's impossible to please God without faith. Es imposible agradar a Dios sin fe. And anyone who wants to come to God must come believing, Y todo el que viene a Dios es necesario que crea y que crea en Él. believing that he exists Creer que existe and believing that he is a rewarder of those who diligently seek him. creyendo también que Él es galardonador de los que le buscan. So we have a problem, we have some kind of a need. Así que tenemos un problema, algún tipo de necesidad. We cry out to God for help in faith. Clamamos a Dios con fe. And then, and we're going to see this over and over tonight as we actually start looking at miracles in the Old Testament. Y según comenzamos a mirar milagros en el Antiguo Testamento, vamos a ver esto una y otra vez. God can do anything he wants. Dios puede hacer lo que Él quiera. He could just wave his hand and work a miracle. Él puede simplemente mover sus manos y obrar un milagro. And sometimes he does that. Y a veces Él hace eso. But more often, God responds with some instruction or some command. Pero la mayoría de las veces Dios responde con alguna instrucción o alguna ordenanza. He tells us to do something. Nos dice que hagamos algo. Now, he doesn't need us to help him do a miracle. Él no necesita nuestra ayuda para hacer un milagro. But after studying all these miracles, it seems to come clear to me Y después de estudiar estos milagros, veo con más claridad that God wants to involve us in the miracle. que Dios nos quiere envolver en el milagro He wants us to be a part of it. y quiere que seamos parte de él. And he also is testing us to see if we will believe him and then obey him. Y nos prueba también en el evento para ver si vamos a creer en él y vamos a obedecerle. Now, here's the problem. Aquí viene el problema. He often tells us to do something strange, A menudo nos dice que hagamos algo extraño. not difficult, No es difícil, not complicated, no es complicado, but contrary to our natural way of thinking. pero contrario a nuestro modo natural de pensar. And so we saw that we need to learn to trust in the Lord with all of our heart and not lean on our own understanding. Entonces vimos que debemos confiar en Dios con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. When we try to figure everything out before we're going to obey God, Cuando tratamos de buscar solución a todo antes de obedecerle a Dios, that's not real faith. esto no es verdadera fe And we will miss the miracle. y nos vamos a perder del milagro. And so obedience, no matter what he tells us to do, is the key. Así que la obediencia, sin importar lo que Él nos pida que hagamos, es la clave. And about
Oh, more than a month ago, I started going through the Bible from Genesis to Revelation and studying all the miracles. Y hace más de un mes empecé a repasar la Biblia de Génesis a Apocalipsis buscando milagros. I wasn't trying to come up with a Bible study. No estaba tratando de producir un estudio bíblico, I was doing it for my own personal life because I want to be in a place where I'm not going to trip up or stumble and miss God's miracle. lo estaba haciendo para mi propia vida porque no quiero tropezar y perderme el milagro de Dios. And it's helped me a lot to kind of prepare with do whatever he tells you. Y me ha ayudado a prepararme con el verso que dice, hacer todo lo que Él os dijere. It might not make any sense. That doesn't matter. Just do it. Quizás no tenga sentido alguno, pero esto no importa. Aún así, hágalo. And so I don't know how far we're going to get tonight, but I have about 15 Old Testament miracles that we're going to look at. Y no sé cuánto logremos cubrir esta noche, pero tengo unos 15 milagros del Antiguo Testamento que vamos a hablar. Hopefully, many of these stories are familiar to you, Ojalá que muchas de estas historias sean familiares para usted, but I would suggest, even if you think you remember the story and you're familiar with it, you need to go back and read it on your own. y yo voy a sugerir que, aunque usted conozca la historia y la sepa, debería repasarla otra vez, Because the Holy Spirit will teach us very important lessons as we study through each one of these stories. porque el Espíritu Santo nos va a enseñar importantes lecciones según repasamos estas historias. Now, don't get scared. Some of the stories we're not going to take very much time with, Ahora, no se asuste porque algunas de las historias no vamos a invertir mucho tiempo en ellas, but I will give you some of the scripture references so you can go back and look them up and read them on your own. pero le voy a dar algunas referencias bíblicas de modo que usted pueda volver a repasarlas por su cuenta. We're going to start with a very important story that actually involves a number of miracles. Y vamos a empezar con una historia muy importante que envuelve un sinnúmero de milagros. It's the story of Abraham and especially his son Isaac. Es la historia de Abraham y especialmente su hijo Isaac. And if you want to read the whole story, it's Genesis 12 up to Genesis 22. Y si quiere leer usted la historia entera, comienza en Génesis 12 hasta el 22. But let me just give a quick summary. Pero déjeme darle un resumen breve. God called Abraham out of Ur of the Chaldees to go to a land he was going to show him. Dios llamó a Abraham a que saliese de Ur de los Caldeos a la tierra que le iba a mostrar. We saw last week in the book of Hebrews, it says Abraham obeyed not knowing where he was going. Vimos la semana pasada en el libro de Hebreos que Abraham obedeció sin saber a dónde iba. That's crazy. Esto es descabellado. That doesn't make any sense. No tiene sentido. If I'm going to use my analytical mind, I'm like, time out, Lord, where are we going? Si yo voy a usar mi mente analítica, yo le voy a decir a Dios, espera un momento, ¿a dónde vamos? How far away is it? How are we going to get there? What are we going to eat along the way? Blah, blah, blah. ¿Cuán lejos queda? ¿Cómo vamos a llegar ahí? ¿Qué vamos a comer en el camino? Todo eso. But Abraham had real faith accompanied with real works. Pero Abraham tenía verdadera fe acompañada de obras. We saw that in all of the heroes of faith in Hebrews chapter 11 last week. Y la semana pasada vimos esto en los héroes de la fe en Hebreos capítulo 11. It goes by faith, Noah, and then it tells us what Noah did. Nos dice algo así como por fe Noé, y entonces procede a explicar lo que él hizo. By faith, Moses, and then it tells us what Moses did. Nos dice por fe Moisés, entonces nos dice lo que hizo Moisés. So faith without works is dead. Así que la fe sin obras es muerta. So that acting out on whatever he tells us to do is critical. Así que el actuar en lo que él nos diga es crítico. The whole story of Abraham is crazy. La historia de Abraham es descabellada. Not only did God call him to go to a place he didn't even know about, No solamente Dios lo llama a ir a un lugar del cual él no conocía, he made a promise to him. sino que también le hizo una promesa.
Abraham, I'm going to make you a father of nations. Abraham, yo haré de ti padre de naciones. I'm going to bless you and make you a blessing, and all the nations on the earth are going to be blessed through you. Te bendeciré y vas a ser y todas las naciones de la tierra serán benditas en ti. What an exciting promise. Qué promesa tan emocionante. Only one problem. Solo un problema. Abraham and his wife Sarah could not bear children. Abraham y su esposa Sara no podían tener hijos. Is God cruel? ¿Es cruel Dios? Would he make a promise like that, knowing that they can't have children? Al hacer una promesa así, sabiendo que no podían tener hijos, They waited ellos esperaron, and they waited esperaron and they waited. y esperaron. Bible says they waited 25 years La Biblia dice que esperaron 25 años until they were both almost 100 years old, and the Bible is very clear they were way past the age of childbearing. hasta que ambos eran casi de 100 años de edad, muy pasados de la edad de parir. Now, Abraham and Sarah were humans just like you and me. Abraham y Sara eran humanos como usted y yo. And after about 10 years, they got tired of waiting. Y como unos 10 años de esperar, se cansaron. And they almost missed the miracle. Y por poco pierden el milagro. And in Genesis 16, we're not going there, you can read the story about Ishmael. Y en Génesis 16 usted puede leer la historia de Ismael. Sarah came up with a brilliant plan. Y a Sara se le ocurrió un brillante plan. Abraham, since you can't have children with me, Abraham, ya que tú no puedes tener hijos conmigo, go into my servant Hagar and have a child through her, and that will fulfill God's plan for us. allégate a mi sierva Agar y eso va a cumplir la promesa para ti y para mí. So Abraham did that, and that's how Ishmael was born. Así que Abraham procedió y así fue como nació Ismael. And in the next chapter, Abraham goes before God and said, "Look, I have Ishmael." Y en el próximo capítulo, Abraham se presenta delante de Dios. Mira, yo tengo a Ismael. God basically said, "No, that's not the one. Y básicamente Dios le dijo, no, ese no es. You got to keep waiting." Tienes que continuar esperando. And so God was patient with them Así que Dios tuvo paciencia con ellos. until after 25 years, God miraculously gives them a son and they name him Isaac. Así que al cabo de 25 años, Dios les da un hijo y le llaman Isaac. Isaac means laughter E Isaac significa risa. because he brought so much joy and laughter after those 25 long years of waiting. Porque trajo tal gozo y risa después de esos largos 25 años esperando. I like to go back and read this story frequently Y me gusta con frecuencia volver a repasar la historia. because I don't know about you, but there are some things that I've been waiting for a long time. No sé ustedes, pero hay algunas cosas por las cuales yo he esperado por un tiempo largo. Maybe it's the salvation of a family member or a loved one. Quizás es la salvación de un familiar o un ser amado. Maybe it's the healing of someone who's had a chronic illness for years and years. Quizás es la sanidad de una persona con una enfermedad crónica por muchos años ya. Don't give up. No se rinda. The story of Abraham teaches us that it's through faith and patience that we inherit the promises. Y la historia de Abraham nos enseña que es a través de la fe y la paciencia que heredamos las promesas. But here's where the story really gets weird. Pero aquí es donde la historia se pone rara. After Isaac was born and he was growing up, most people think he was about 10 or 12 years old. Y según Isaac comienza a crecer y se cree que él tenía como unos 10 a 12 años. God appears to Abraham and tells him to do something. Dios se aparece a Abraham y le dice que haga algo. He must have gotten the message, do whatever he tells you. Quizás él recibió el mensaje, hacer todo lo que él os dijere. Because God told Abraham to take this miracle child, Porque Dios le dijo a Abraham que tomara a este niño del milagro, this answer to 25 years of praying and waiting. esta respuesta a 25 años de espera y oración. God tells him, okay, Abraham, now it's time to sacrifice him.
Ok, Abraham, ahora llegó el momento de sacrificarlo. That's right. Usted escuchó bien. Let's read the story. Genesis 22, Leamos la historia en Génesis 22, verses 1 to 3. versos del 1 al 3. Now, as we go through some of these stories, I want you to try to put yourself in the place of the person involved. Según repasamos estas historias, quisiera que usted se tratara de ponerse en el lugar de las personas envueltas. What would you have done? ¿Qué hubiera hecho usted? What kind of thoughts would be rolling around inside your head? ¿Qué tipo de pensamientos hubiesen pasado por su mente? What sorts of questions would you have brought back to God? ¿Qué tipo de preguntas le hubiese hecho usted a Dios? But look at Abraham. Pero mire Abraham, Genesis 22, verses 1 to 3. Génesis 22, versos del 1 al 3. Sometime later, God tested Abraham. I'm going to stop there. Just read that, Dari. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. This is going to be the test of his whole life. Esto va a ser la prueba de su vida en la vejez. Sometime later, God tested Abraham. He said to him, Abraham, here I am, Abraham replied. Then God said, take your son, your only son, Isaac, whom you love, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on one of the mountains I will tell you about. Early the next morning, Abraham got up and saddled his donkey. He took with him two of his servants and his son Isaac. When he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. Y aconteció después de esas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos mozos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Now, put yourself in Abraham's place. Ahora póngase usted en el lugar de Abraham. You've passed this 25-year test of waiting and trusting in God, and He comes through with a miracle. Usted acaba de pasar esta prueba de 25 años de espera y aparece el milagro. Now, basically, God is saying, take that miracle and put it on the altar. Y básicamente Dios está diciendo, toma ese milagro y ponlo sobre el altar. What would you have done? ¿Qué hubiera hecho usted? I know what I would have done. Yo sé lo que yo hubiera hecho. Hold on, Lord. Yo hubiera dicho, espera un momento, Dios. If it's you, Lord, maybe this is the devil talking to me, Si eres tú, quizás es el diablo hablándome, but you gave me this child through a miracle, pero tú me diste ese hijo a través de un milagro and now you want me to sacrifice him? y ahora tú quieres que yo lo sacrifique. No, it can't be. Esto no puede ser. You promised you wanted me to be a father of nations, so I can't kill this child. Tú prometiste que yo iba a ser padre de naciones, no puedo matar a ese niño. I'm not doing this. This must be my own mind playing tricks on me or the devil trying to deceive me. I'm not Yo, going to do this. yo no voy a hacer esto. Esto debe ser mi mente engañándome o el diablo. Look at verse 3. Mira el verso 3. There's no indication that Abraham argued with God, No hay indicación de que Abraham debatió con Dios, that he even questioned any of this. que cuestionó nada de esto. Every word of God is important. Cada palabra de Dios es importante. Notice in verse 3 it says, early the next morning. Y noten que en el verso 3 dice que se levantó muy de mañana. That's very significant. Es muy significativo. Early the next morning, Abraham got up and he did whatever God had said. Muy temprano de mañana se levantó Abraham y él hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Now, we're not going to read the rest of the story, but you probably know it. No vamos a leer el resto de la historia, pero usted probablemente la conoce. Abraham got his son on top of the altar. He had him tied. He had a knife in his hand, ready to bring it down and kill his son.
Abraham puso a su hijo atado sobre el altar con el cuchillo en mano, listo ya para bajarlo y sacrificar a su hijo. And God stopped him. Y Dios lo detuvo. And God said, wow, now I know that you trust me and you fear me, Abraham. Y Dios dijo, ahora yo sé que tú me temes y tú confías en mí, Abraham. Don't hurt the child. No le hagas daño al niño. And God provided a sacrifice Y Dios proveyó un sacrificio that took the place of Isaac. que tomó el lugar de Isaac. And the name of that place was Jehovah Jireh, the Lord who provides. Y él no, se llamó aquel lugar Jehová Jireh, el Dios que provee. What God provided was a sacrifice. Y lo que Dios proveyó fue el sacrificio. And I don't have time to get into all of that. I could preach a whole sermon on that tonight. Y pudiera yo predicar un sermón entero sobre eso, pero no tenemos el tiempo. But it's a picture of what God did on Calvary with his own son. Pero es un cuadro de lo que Dios hizo en el Calvario con su propio Hijo. Listen to these words again. Escucha estas palabras nuevamente. Take your son, your only son, and sacrifice him. Toma a tu hijo, tu único, a quien amas y sacrifícalo. Is that not what God did on Calvary? ¿No es eso lo que hizo Dios en el Calvario? He took his son, his only son, but he sacrificed him. Él tomó su hijo, su único hijo, pero lo sacrificó. It pleased God to make his own son a sacrifice in your place and in my place. Y le plació a Dios hacer un sacrificio de su hijo en lugar tuyo y mío. So this animal that suddenly appears on Mount Moriah, it's a picture of Christ. Así que este carnero que aparece en este monte Moria es un tipo de Jesucristo. But the verses we read in Hebrews 11 last week, we're not going to go back there. Y sin regresar allí, los versos que leímos en Hebreos 11 It tells us something amazing about Abraham. nos dice algo asombroso de Abraham. He was fully ready to obey God, even to the point of sacrificing his son. Él estaba completamente listo para obedecer a Dios, aunque implicase sacrificar su hijo, Because he believed that God could raise him from the dead. porque él creyó que de los muertos lo podía levantar. And in a sense, that's what happened. His son was spared and he wasn't put to death. Y en un sentido así sucedió porque su hijo fue librado y no fue llevado a la muerte. This is just one of many examples we're going to be seeing tonight where God tells people to do strange things. Esto es uno de los ejemplos que vamos a ver esta noche donde Dios le dice a la gente que hagan cosas extrañas. If you question and argue and doubt, you're going to miss out on the great thing God has planned. Si usted duda, si usted cuestiona, usted se va a perder el plan de Dios. Let's move on. Continuemos. And I'm leaving out a whole lot of miracles. Y estoy dejando fuera muchos milagros. I don't think you want me to teach on 50, so I've narrowed it down to 15. Yo no creo que usted quiera que yo enseñe 50 milagros, así que los reduje a 15. But we come to Exodus chapter 12. Many, many miracles have already been worked in all of the first 9 plagues in Egypt. Y llegamos aquí a Éxodo 12. En este punto ya muchos milagros habían sido hechos con 9 plagas. But in Exodus 12, we come to the final plague, the 10th plague in Egypt. Pero en Éxodo 12 llegamos a la plaga número 10, la última en Egipto. This is the plague of the death of the firstborn. Esta es la plaga de la muerte de los primogénitos. All the firstborn animals and all the firstborn children are going to die this night in Egypt. En esta noche todos los primogénitos de las bestias y todos los primogénitos de los hombres morían en Egipto. And God is about to work a great miracle. Y Dios está a punto de obrar un gran milagro. He's going to break the bondage of 400 years of slavery for the people of Israel in Egypt. Él va a romper la servidumbre de 400 años del pueblo de Israel en Egipto. And he's going to tell them to do it a very, very strange way.
y les dice que lo va a hacer de una forma extraña. Kill a lamb Sacrifiquen un cordero and paint the blood on your doorway. y con un hisopo unten la sangre en el lintel de la puerta. And when the death angel passes through Egypt, killing every firstborn, Y cuando el ángel de la muerte pase por todo Egipto matando a todos los primogénitos, when I see the blood, cuando yo vea la sangre, oh, there's power in blood, my friends. hay poder en la sangre, amigo When mío. God sees that blood of a lamb on the doorpost, he says, I'll pass over your house. Cuando Dios dice que vea la sangre sobre el dintel de la puerta, Él va a pasar de largo. Judgment and death will pass over your house. El juicio y la muerte va a pasar de largo por tu casa. That's why in English we get the word Passover. Por eso viene de la expresión en inglés Passover, que en español le decimos la Pascua. God is going to pass over that house because of the blood of the lamb. Y Dios va a pasar de largo esa casa por causa de la sangre del cordero. Now, again, put yourself in the shoes of one of those Israelites. De nuevo, póngase en los zapatos de uno de estos israelitas. You and your family have been slaves in Egypt for 400 years. Usted y su familia han sido esclavos en Egipto por 400 años. Pharaoh has control over you. Faraón tiene control absoluto sobre usted. There's no means of escape. No hay forma de escapar. You have no strength, no force, no way to break loose from this slavery. No tienes fuerza o poder de librarte de esta esclavitud. And God comes up with this bizarre plan. Y Dios viene con este plan súper extraño. Kill a lamb Sacrifica un cordero and paint the blood on your doorpost. y unta la sangre en el dintel de la puerta. Now, what would you have thought? ¿Qué hubiera pensado usted? Again, if I'm using my analytical mind, Si yo estoy usando mi mente analítica, I'm like, this is foolishness. This is ridiculous. esto es una tontería, esto es ridículo. You're trying to tell me if I take a little lamb into my house and then I kill him and paint the blood on the door, it's going to set me free from this slavery? Tú me estás diciendo que si yo agarro un cordero, lo sacrifico y con su sangre le unto al marco de la puerta, ¿esto va a romper mi esclavitud? Nobody's ever done that before. Nadie ha hecho esto jamás. Let me stop for a second. Déjeme parar un segundo. Be careful with that line of reasoning because God can always come up with a new way of doing things. Tenga cuidado con esa línea de pensamiento porque Dios siempre puede venir con formas nuevas. He hasn't run out of new ways. A Él no se le han agotado los nuevos recursos. But if they had thought that way, they would have missed the miracle and they would have died. Their firstborn would have died. Pero si ellos hubieran pensado de esa manera, se hubieran perdido el milagro y sus primogénitos hubiesen igualmente muerto. But there's no indication that they fell into that trap of trying to reason this out and question and second guess what God was saying. Pero no hay indicios de que cayeron en esta trampa de cuestionarse o tener dudas de lo que Dios estaba diciendo. And again, we're not going to go back to Hebrews 11, but it says, by faith they kept the Passover. Pero dice en Hebreos 11 al respecto que por fe guardaron la Pascua. Because they had real faith, there was also real action. Porque tuvieron verdadera fe, también hubo verdadera acción. They did what God told them to do. Ellos hicieron lo que Dios les dijo que hicieran. And every other firstborn in Egypt was slain that night by the death angel. Y todo primogénito en Egipto fue muerto por el ángel de la muerte. But every house that had blood on the door, Pero todas las casas que tenían sangre en el dintel de la puerta they were spared. fueron librados. Now, suppose you were a good Israelite Suponga que usted era un buen israelita and you said, all right, this is a pretty cool idea, y usted dice, ok, esto parece una buena idea, but I'm not going to do this. pero yo no lo voy a hacer. I'm not going to waste my time bringing a lamb into my house. My kids are all going to get attached to it, and then 4 days later, we got to kill it. Yo no voy a pasar el trabajo de traer un cordero a la casa, mis hijos se van a encariñar con él y 4 días después lo voy a matar.
So I'm just going to sit here in my house, mind my own business, and see what happens. Así que yo me voy a quedar aquí en mi casa sentado, ocupado en mis asuntos, a ver qué pasa. How do you think that would have worked out? ¿Cómo usted piensa que eso hubiese funcionado? Wouldn't have worked out very well No hubiese funcionado muy bien. because the key here was when I see the blood, I will pass over you. Porque la clave aquí es cuando vea la sangre, pasaré de largo. And again, there's a much larger message there that again points to Jesus on the cross. Hay un mensaje más amplio aquí que apunta a Jesús en la cruz. God is not looking at you, he's looking at the blood of his son Jesús no lo está mirando a usted, sino a la sangre de su Hijo, when he forgives your sins and saves your soul. cuando Él perdona tus pecados y salva tu alma. He's not doing it because you sing in the choir or you've been a good church member. No lo hace porque cantas bien en el coro, porque has sido un buen miembro de la Because of the iglesia. blood of his son, there's power in the blood of the Lamb. Amén. Por causa de la sangre de su Hijo, porque hay poder en su sangre. So we move on to the next miracle. Así que sigamos al próximo milagro. That night, the death of all the firstborn, that was the final blow. And Pharaoh said, all right, get out of here. And all the slaves were released that night. Y esa noche la muerte de los primogénitos fue la última plaga, el último golpe, y Faraón dijo, váyanse de aquí, ustedes son libres. Just obeying this simple instruction, kill a lamb, paint the blood on your door, they were set free from 400 years of slavery. Solo obedeciendo esta simple instrucción, sacrificar un cordero, untar con la sangre el dintel de la puerta, fueron librados de 400 años de esclavitud. But then Moses and the children of Israel come to the Red Sea and they've got another problem. Pero entonces Moisés y los hijos de Israel llegan frente al Mar Rojo, donde tienen otro problema. This isn't just a problem, this is a crisis. Esto no es solo un problema, sino una crisis. Because they've come to the Red Sea and Pharaoh has changed his mind. He and all of his armies and chariots are chasing after the Israelites. Porque ellos llegan frente al Mar Rojo, pero para este entonces Faraón había cambiado de opinión y viene persiguiéndolos con su ejército y sus carros. So remember the components of a miracle? ¿Recuerdan los componentes de un milagro? Number one, you have a desperate crisis or some kind of a problem and you need supernatural help. Número uno, usted tiene una gran crisis o un tremendo problema y necesita ayuda sobrenatural. Then you cry out to God for help. Entonces usted clama a Dios por ayuda. It's exactly what happens here. Es exactamente lo que pasa aquí. Exodus 14. Éxodo 14. Again, I'm only picking out a few verses. You need to go back and read the whole story for yourself. Yo solo estoy escogiendo algunos versos. Usted debe leer la historia entera por su cuenta. Exodus 14, I'll read verses 15 and 16. Éxodo 14, voy a leer los versos 15 y 16. And then verses 21 and 22. Y los versos 21 y 22. Then the Lord said to Moses, why are you crying out to me? Now just stop there. read that. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? So remember, they have a crisis, and what's Moses doing? He's crying out to God. Así que tienen una crisis y ¿qué hace Moisés? Clamando a Dios. And God says, why are you crying out to me, Moses? Y Dios dice, ¿por qué clamas a mí, Moisés? Tell the Israelites to move on. Raise your staff, stretch out your hand over the sea to divide the water so that the Israelites can go through the sea on dry ground. Verse 21, then Moses stretched out his hand over the sea, and all that night the Lord drove the sea back with a strong east wind and turned it into dry land. The waters were divided, and the Israelites went through the sea on dry ground with a wall of water on their right and on their left. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Versos 21 y 22. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y cambió el mar en tierra seca, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda.
So here they are, they're locked in between Pharaoh and his armies and the water of the Red Sea. Así que aquí se encuentran atrapados entre Faraón y su ejército y las aguas del Mar Rojo. They're stuck. Están atorados. And what does God tell them to do? ¿Qué les dice Dios que hagan? Move on, Marchen, go forward. procedan. How are we going to move forward, Lord? We're stuck. ¿Y cómo vamos a marchar hacia adelante? Estamos atorados aquí, atrapados. Moses, I'm going to give you a simple instruction. We've done this before. Moisés, te voy a dar una simple instrucción. Hemos hecho esto antes. Raise your staff, Extiende tu vara, stretch out your hand over the sea to divide the water. extiéndela sobre el Mar Rojo para que dividas las aguas. Sounds pretty crazy to me. Suena descabellado para mí. I've never seen an outstretched staff or a hand divide a sea. Yo nunca he visto una mano extendida con una vara dividir un mar. But Moses, like Abraham, there's no indication that he questioned or argued with God. He just did whatever he told him to do. Y Moisés, al igual que Abraham, no mostró indicación de haber argumentado con Dios ni cuestionado a Dios, sino que hizo lo que se le ordenó. Look again at verse 21. Mire de nuevo el verso 21. Then Moses stretched out his hand over the sea. Entonces extendió Moisés su mano sobre el mar. He did whatever God told him, Él hizo lo que Dios le dijese and the miracle happened. y el milagro sucedió. The waters parted, the children of Israel went through on dry ground. Las aguas se separaron y los hijos de Israel marcharon en tierra seca. Let's look again at some of the things that happened here. Miremos de nuevo algunas de las cosas que sucedieron aquí. God's command was very simple. La orden de Dios era muy simple. Just raise your staff and stretch out your hand. Levanta tu vara y extiende tu mano. It wasn't complicated, but it made no sense in the natural. No era complicado, pero no tenía sentido en lo natural. But again, Hebrews 11 tells us that Moses did this by faith. Pero de nuevo, Hebreos 11 nos dice que Moisés hizo esto por fe. And the people had to have faith also. Y el pueblo también tenía que tener fe. Now, if you see a wall of water on either side, you're like, how long is that going to stay like that? Si usted ve un muro de agua a cada lado, usted probablemente se pregunte, ¿por cuánto tiempo más se sostendrá esto? What happens if Moses gets tired and he drops his hand? Is the water going to come in again? ¿Y qué pasa si Moisés se cansa y baja su brazo? ¿Las aguas vuelven a su lugar otra vez? No, they all believed God and they did what he told them to do. No, todos creyeron a Dios e hicieron lo que se les dijo. Now, this isn't in the notes if you are trying to follow. This is in the notes? No, I want to go somewhere that's not in the notes. Oh, quiero cubrir algo brevemente que no está en las notas. Let's go to 1 Corinthians chapter 10. Vaya conmigo primera de Corintios 10. I think it's important not only for the stories we've just read, but some that we're going to be reading. Es importante no solo para la historia que acabamos de leer, sino para las que siguen. The Apostle Paul tells the Corinthian church, you need to remember these stories. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, necesitan oír estas historias. Because they are examples, they're lessons that you can learn from. Porque son ejemplos, lecciones de las cuales pueden aprender. 1 Corinthians chapter 10. Primera de Corintios capítulo 10. I'll read verses 1 to 6. Leyendo los versos del 1 al 6. For I do not want you to be ignorant of the fact, brothers, that our forefathers were all under the cloud, and that they all passed through the sea. They were all baptized into Moses in the cloud and in the sea. They all ate the same spiritual food and drank the same spiritual drink, for they drank from the spiritual rock that accompanied them, and that rock was Christ. Nevertheless, God was not pleased with most of them. Their bodies were scattered over the desert. Now, these things occurred as examples to keep us from setting our hearts on evil things as they did. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos se subieron bajo la nube y todos pasaron a través del mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar.
y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero Dios nos agradó de muchos de ellos, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Pero estas cosas fueron ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. So, of course, Paul here is referring to what we just read about passing through the Red Sea. Y Pablo se refiere aquí a lo que acabamos de leer, pasar el Mar Rojo, And we're going to look in a moment at the spiritual food they ate in the desert, the manna, y vamos a ver en un momento la comida espiritual que comieron en el desierto, el maná, and then the miraculous water that they drank in the desert. y el agua milagrosa que bebieron en el desierto. And Paul says you need to study these stories because they're examples for us. Y Pablo dice que debemos estudiar esas historias porque son ejemplo para nosotros. Now, I don't think many of us here are Jewish by birth. No creo que la mayoría de nosotros aquí sean judíos por nacimiento. And these are not just stories that the Jews need to learn about. You and I need to know these stories Esto no son historias solo para los judíos, sino que usted y yo también debemos aprender esas historias. because many of them have beautiful representations of New Testament realities. Porque muchas de esas historias tienen hermosas representaciones de realidades nuevo testamentarias And there are certain warnings also. y también ciertas advertencias. I'm going to continue reading from verse 7 all the way down to verse 11 because this covers a couple of other stories that we're going to be looking at tonight. Y voy a continuar aquí en Corintios, 1 Corintios 10, los versos del 7 al 11, porque va a cubrir algunas de las historias que tenemos más adelante. And here again, Paul is talking to the Corinthian believers, the Christians, Y de nuevo, aquí Pablo le habla a los creyentes de Corinto and he's talking to you and me. y también nos está hablando a ti y a mí. Do not be idolaters, as some of them were, as it is written, the people sat down to eat and drink and got up to indulge in pagan revelry. We should not commit sexual immorality, as some of them did, and in one day 23,000 of them died. We should not test the Lord, as some of them did, and were killed by snakes. Do not grumble, as some of them did, and were killed by the destroying angel. These things happened to them as examples and were written down as warnings for us, on whom the fulfillment of the ages has come. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos a Cristo como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y son escritas para amonestarnos a nosotros sobre quienes los fines de los siglos han venido. All of these are examples, Todos estos son ejemplos. and the Holy Spirit will teach us very important lessons through each and every one of these stories. Y el Espíritu Santo enseña importantes lecciones a través de todas estas historias. By the way, just take verse 9 here and tuck it in the back of your mind because we're going to be looking at this later tonight. Y de hecho, mantenga una nota mental del verso 9 porque hablaremos de esto esta noche. When they grumbled and were being bitten by snakes. Cuando murmuraron y fueron mordidos por serpientes. But let's get back to our story. Pero regresemos a nuestra historia. After the Red Sea, Después del Mar Rojo, it kind of starts to sound like a broken record. comienza a sonar como un disco rayado. They go from one trial to the next trial. Ellos van de una prueba a otra. They go from one impossible situation to another impossible situation. Ellos van de situación imposible a otra situación imposible. As we mentioned at the start tonight, there's a pattern that you start to see here. Y según dijimos anteriormente, hay un patrón que comenzamos a ver. God is testing them to see if they will trust him and obey him. Dios los estaba probando para ver si lo iban a obedecer e iban a creerle. He's teaching them important lessons. Les está enseñando importantes lecciones. And as we've already seen,
a number of these lessons are actually pointing toward Christ and the things that we're going to be learning about in the New Testament. Y según vamos a ver, muchas de esas lecciones apuntan a Cristo y a las cosas que vamos a ver en el Nuevo Testamento. So after they get through the Red Sea, Así que después que pasan el Mar Rojo, they come to a place called Mara llegan a un lugar que se llama Mara, in Exodus 15. en Éxodo 15. Mara means bitter, Y Mara significa amargo. and it got its name because here in the middle of the desert, they come to this body of water, but it can't be drunk. It's bitter water. Y obtiene su nombre porque aquí en el desierto llegan a un lugar donde había agua, pero las aguas eran amargas. We'll read Exodus 15 from verse 22 to 26. Vamos a leer Éxodo 15 del 22 al 26. Then Moses led Israel from the Red Sea, and they went into the desert of Shur. For 3 days they traveled in the desert without finding water. When they came to Marah, they could not drink its water because it was bitter. That is why the place is called Marah. So the people grumbled against Moses, saying, "What are we to drink?" Then Moses cried out to the Lord, and the Lord showed him a piece of wood. He threw it into the water, and the water became sweet. There the Lord made a decree and a law for them, and there he tested them. He said, "If you listen carefully to the voice of the Lord your God and do what is right in his eyes, if you pay attention to his commands and keep all his decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you." E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol, el cual cuando lo metió dentro de las aguas se endulzaron. Y allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. I've often preached from this passage, but I'll tell you, recently as I was studying it, I saw all kinds of things I've never seen before. A menudo yo he predicado sobre este pasaje, pero según mencioné, desde que comencé a estudiar estas cosas, estoy descubriendo hechos que no había visto antes. So, if you're familiar with Exodus chapter 15, the chapter starts off with everybody singing and playing tambourines and dancing because they've come through the Red Sea and all of their enemies have been drowned in the water. Y aquí tenemos el capítulo 15 de Éxodo que comienza el pueblo de Israel danzando, celebrando su paso por el Mar Rojo y que los egipcios fueron ahogados en las aguas. It didn't take long to forget all of that. No tomó mucho tiempo de que se olvidaran de esto. 3 days later, they have lost the revival. 3 días después ya habían perdido el avivamiento. They've forgotten all the miracles. Se les olvidaron todos los milagros. And I understand why. Y puedo entender por qué. Because they've been traveling through the desert and they can't find any water. Porque han estado caminando por el desierto y no pueden encontrar agua. I've shared here before, I've traveled through the Sinai wilderness. Y he compartido con ustedes que yo he viajado por el desierto de Sinaí. Thank God it wasn't on foot, it was in a car. Y gracias a Dios no fue a pie, sino que fue en un auto. But still, driving hours through the desert. Pero aún así es manejando horas por el desierto. It's hot. Es caliente. It's dry. Es seco. There's no place to stop and get a cold drink. No hay lugar donde usted se pueda detener y tomar una bebida refrescante. And after hours of driving through the desert, we finally came to a gas station out in the middle of nowhere.
Y después de horas andando por el desierto, finalmente llegamos a una estación de combustible. And you know, you get real weird after hours and hours of being in the desert without even something to drink. Y usted se pone un poco raro después de pasar muchas horas en el desierto sin tener nada que beber. And I remember sitting in the car and looking at them pumping the gas into the car, and I wanted to get out and drink the gasoline. Y yo recuerdo estar dentro del auto viendo cómo le ponían gasolina al vehículo y yo estaba tan sediento que sentía ganas de ir y beberme la gasolina. So these folks have been without any water for 3 days. Así que estas personas habían estado sin agua por 3 días ya. And they finally come to water. Hallelujah. Finalmente llegan al agua, But it cannot be drunk. It's bitter. pero es amarga, no se puede beber. So we have another problem. Así que tenemos otro problema, We have another crisis. otra crisis. What do you do when there's a crisis? ¿Qué hace usted cuando hay una crisis? Look at verse 25 again. Mira el verso 25 otra vez. Then Moses cried out to the Lord. Entonces Moisés clamó a Jehová. Now stop for a minute. Para un momento. God could have just waved his hand and healed the water, and they all get to drink the water. Dios muy fácilmente hubiera podido mover sus manos, sanar las aguas y ellos la hubiesen podido beber así. But as we've just read a little further down here, God is testing them. Pero según leímos un poco más adelante, Dios los probó. Testing them to see if they will trust him and do whatever he says. Los estaba probando a ver si le iban a creer e iban a obedecer lo que él decía. So here's Moses crying out to the Lord, and the Lord responds. Así que aquí está Moisés clamando a Dios y Dios responde. I don't think he responds in the way Moses was expecting. Yo no creo que él respondió en la manera que Moisés esperaba. All the scripture says is the Lord showed him a piece of wood. La escritura dice en algunas versiones que Dios le mostró un pedazo de madera, en esta versión dice que le mostró un árbol. Whether God spoke or it was just implied, it seems clear that the message was this piece of wood is going to heal the water if you throw it in there. Y está implicado aquí que este pedazo de madera o este árbol iba a sanar las aguas una vez se echase en ellas. Now, some people think the piece of wood represents the cross, and it's the cross that's going to make everything sweet in our bitter lives. Algunas personas ven esto como que el pedazo de madera representa la cruz, la cual va a hacer dulce nuestras amargas vidas. But just following the story, this is crazy. Pero siguiendo la historia, esto es una locura. We have no water. We haven't had any water for 3 days. No tenemos agua, no hemos tenido agua por 3 días. Now we've got this bitter water that we can't drink. Ahora tenemos estas aguas amargas que no podemos beber. I'm crying out to God for help, Estoy clamando a Dios por ayuda and He shows me a piece of wood. y Él me muestra un pedazo de madera. That makes no sense at all. Esto no tiene sentido. I have never heard of anyone throwing a piece of wood into bad water and the water gets purified. Nunca he escuchado que nadie agarre un pedazo de madera, lo tire en aguas malas y las sane. But again, Moses doesn't question. He just takes this piece of wood, he throws it in the water, and the water became sweet. Moisés, una vez más, sin cuestionar, toma el pedazo de madera, lo echa en las aguas y las aguas se endulzaron. He did whatever he told him. Él hizo lo que Dios le dijese. But look at the rest of verse 25. Pero mira el resto del verso 25. There the Lord made a decree and a law for them, and there he tested them. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. What is God testing? ¿Qué está probando Dios? Notice the next phrase in verse 26. Note la siguiente frase en el verso 26. It starts with the word if. Comienza con la palabra que en español se diría, y dijo sí. Yeah. He said, if you listen carefully
to the voice of the Lord your God and do what is right in his eyes, if you pay attention to his commands and keep all his decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. Comienza diciendo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. So we started off needing healing for the water. Así que comenzamos con que necesitaban sanidad para las aguas. God is trying to teach them, he wants to heal them of sickness. Y comienza Dios a enseñarles que Él les quería sanar de enfermedades. And you probably recognize verse 26. Probablemente usted reconoce el verso 26. This is where in Hebrew God reveals himself as Jehovah Rapha, the Lord who Aquí, heals you. es aquí donde Dios se revela, como en Hebreos vimos, como Jehová Rafa, Dios tu sanador. And everybody likes to quote that part of the verse, but they miss the rest of verse 26. Y todo el mundo le gusta citar esa parte del verso, pero obvian el resto del verso. God is testing them here. He's teaching them the importance, and notice these words, listen carefully to the voice of the Lord. Dios los está probando aquí y escuche las palabras, dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Yeah, pay attention to what he's telling you. Presta atención a lo que te está diciendo. Do whatever he tells you. Haz lo que Él te diga. And when we get into the New Testament, Y cuando lleguemos al Nuevo Testamento, we'll even see this in a few of the Old Testament miracles, but when we get over into the New Testament, y hemos visto esto en algunos de los milagros del Antiguo Testamento, pero cuando lleguemos al Nuevo, many miraculous healings hinged on the person doing something. muchos de los milagros de sanidad pivotean sobre la persona haciendo algo. So if we're waiting on the Lord for some form of healing, Así que si estamos esperando en el Señor por alguna forma de sanidad, it's an important time also to be listening. es un tiempo importante en el cual debemos estar escuchando, Listen carefully to the voice of the Lord. escuchando atentamente la voz de Dios. Let's move on. Continuemos. We're keeping a pretty good pace here tonight. Vamos a buen paso esta noche. Then we come to the miracle food. Ahora llegamos a la comida milagrosa. This was the first miracle water. We're going to come to some more miracle water in a few minutes. Esta fue la primera agua milagrosa. Vamos a ver más agua milagrosa en adelante. Paul referred to the spiritual food that the Israelites ate in the wilderness. Y Pablo hace mención de la comida espiritual que comieron los hijos de Israel en el desierto. Of course, he's referring to the manna. De hecho, se refería a él al maná, Also called angel's food. también llamada comida o pan o comida de ángeles, Yeah, or bread from heaven. o pan del cielo. Now, this is crazy. Esto es una locura. Nobody had ever heard of food just coming down out of heaven and then we're going to collect it off the ground. Nadie ha escuchado jamás de comida que descienda del cielo, que la vamos a recoger. This wasn't just for one day. This was for 40 years. God was going to feed them like this. No, esto no fue solo un día, sino que por 40 años Dios los alimentó así. Notice carefully in this passage that we're going to read Note con cuidado en este pasaje que vamos a leer the fact that God again tells them, I'm using this to test you. el hecho de que Dios una vez más les dice, estoy haciendo esto para probarlos. Exodus 16, verses 2 to 4. Éxodo 16, versos del 2 al 4. Again, please go back and read the whole story on your own. Y de nuevo, repase esta historia entera por su cuenta. In the desert,
The whole community grumbled. Y, Stop en el, there. y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró. Sounds familiar, right? Ya suena familiar, ¿no? No water, they grumble. No hay agua, murmuran. No food, they grumble. No hay comida, murmuran. They don't like the way they're going, they grumble. No les gusta el camino por donde van, se quejan y murmuran. In the desert, the whole community grumbled against Moses and Aaron. The Israelites said to them, "If only we had died by the Lord's hand in Egypt. There we sat around pots of meat and ate all the food we wanted. But you have brought us out into this desert to starve this entire assembly to death." Then the Lord said to Moses, "I will rain down bread from heaven for you. The people are to go out each day and gather enough for that day. In this way, I will test them and see whether they will follow my instructions." Y, par- y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, mejor hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de las carnes, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esa multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá una porción para cada día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Suddenly, the Israelites have these hallucinations that Egypt was like a five-star hotel with all of the best restaurants. Así que súbitamente el pueblo de Israel tuvo como esta ilusión de que Egipto era un hotel 5 estrellas con todos estos restaurantes. Oh, what a life we had in Egypt. Oye, pero qué vida teníamos en Egipto. We just sat around pots of meat and ate all the food we wanted. Nos sentábamos a comer al lado de ollas llenas de carne y comíamos hasta saciarnos lo que quisiéramos. That's ridiculous. Esto es ridículo. They weren't eating like that in Egypt. They were slaves. Ellos no comían así en Egipto, eran esclavos. But you know, you can get all confused in your mind when you start grumbling. Pero tú te puedes confundir en tu mente cuando tú comienzas a murmurar. What a strange thing God tells them. ¿Qué cosa extraña les dice Dios? Okay, I'm going to give you food. Ok, les voy a dar comida. It's going to rain down from heaven. Va a llover del cielo. And it's going to happen once a day, 6 days a week. Y va a suceder una vez al día, 6 días a la semana. And I'm going to give you specific instructions. You can read all about that in Exodus. Y usted puede leer todo esto en Éxodo, donde le dice, le voy a dar instrucciones específicas. When to go out, how to collect it, how much to collect, and all of that. Cuándo salir, cuánto colectar, cómo colectarlo y todo eso. Why am I doing this? ¿Por qué estoy haciendo esto? I will test them Porque los probaré and see whether they will follow my instructions. y a ver si siguen mis instrucciones. And of course, if you read the story, Y si usted lee la historia, sure enough, there were people who didn't follow the instructions, por supuesto hubo personas que no siguieron instrucciones and some of them died right there in the wilderness because they failed the test. y algunos de ellos murieron allí mismo en el desierto porque fallaron la prueba. And even though this was an obvious miracle, Y aunque esto era obviamente un milagro, the Israelites started grumbling about the manna. los israelitas también comenzaron a murmurar sobre el maná. We'll get to that a little later. Y llegaremos ahí después. Let's jump to the next problem. Vayamos al siguiente problema. In the next chapter, Exodus 17, again, they have no water to drink. En Éxodo 17, otra vez no tienen agua que beber. That's a big problem when you're in the desert. Es un problema grande cuando usted está en el desierto. Let's see what happens here. Vamos a ver qué pasa aquí. Exodus 17, Éxodo 17, I'll read verses 1 and 2 leo los versos 1 y 2 and verses 4 to 6. y del 4 al 6. The whole Israelite community camped at Rephidim, but there was no water for the people to drink. So they quarreled with Moses and said,
give us water to drink." Then Moses cried out to the Lord, "What am I to do with these people? They are almost ready to stone me." The Lord answered Moses, "Walk on ahead of the people, take with you some of the elders of Israel, excuse me, and take in your hand the staff with which you struck the Nile, and go. I will stand there before you by the rock at Horeb. Strike the rock, and water will come out of it for the people to drink." So Moses did this in the sight of the elders of Israel. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo... Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Y aquí que yo estoy delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y herirás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Now, as we saw in 1 Corinthians 10, Paul said these are all examples of what not to do. Y como vimos en 1 Corintios 10, Pablo dice que estos son ejemplos de cosas que no debemos hacer. But don't miss the example of what you are to do. Pero no se pierda el ejemplo de lo que sí usted debe hacer. Once again, look at the faith and the obedience of Moses. Y una vez más, miren a la fe y la obediencia de Moisés. Familiar pattern now. Un patrón ya familiar. We have a crisis. Tenemos una crisis We're in the middle of the desert and there's no water to drink. en medio del desierto y no hay agua que beber. We have 2 million people. Tenemos 2 millones de personas. Uh, we never really thought this through. How are we going to find water for 2 million people? Oye, de verdad no pensamos en eso. ¿Cómo vamos a encontrar agua para 2 millones de personas? So we have a desperate situation. Así que tenemos una situación desesperada. Verse 4, which leads Moses to cry out to the Lord. Verso 4, donde esto pone a Moisés clamando a Dios. God could have just waved his hand and worked a miracle, and floods of water come up everywhere, just springing out of the ground. Dios pudo haber movido su mano y obrado un milagro y arroyos de aguas hubiesen manado de la tierra. That wasn't how he wanted to do it this time. Así no fue como él lo quiso hacer. He wanted Moses to be a part of the miracle. Él quiso que Moisés fuese parte del milagro. Again, this was to be a test to see whether or not they would obey him. De nuevo, esto era una prueba a ver si habrían de obedecerle o no. God tells him something strange. Dios les dice algo extraño. Remember, I warned you about this. Don't ever go down this road of we've never seen this happen before. Recuerde que yo les advertí, nunca comience esta línea de pensamiento donde usted considera esto no lo hemos visto nunca. You know, years ago when Pastor Tom and I did a Jericho march around a Volkswagen that had a bent front axle. Años atrás, cuando el pastor Tom Dan y yo dimos una marcha de Jericó alrededor de un Volkswagen que tenía el eje doblado, I could have easily said, "Man, I've never seen anybody do this before." yo pude fácilmente decir, mira, nunca he visto a nadie hacer esto. Maybe it was a first, I don't know. Quizás esa fue la primera vez, no lo sé. But we did what God told us to do, and God healed the car. Pero hicimos lo que Dios nos mandó a hacer y Dios sanó el auto. So don't even go down that road of, we've never seen this done before like this. Así que nunca vaya por ese camino donde usted dice, yo nunca he visto algo así. Moses, I'm going to be there with you. Moisés, yo voy a estar allí contigo. Strike the rock with your staff, Hiere la roca con tu vara and water is going to come out of the rock. y brotará agua de la peña. Now, I'm a scientist. I know enough about water and rocks. Water is not going to come out of a rock. Yo soy científico y sé suficiente del agua y de las rocas y el agua no va a salir de la roca. But look at the end of verse 6. Pero mira el final del verso 6. So Moses did this. Y Moisés lo hizo así. He did it. Él lo hizo. Do whatever he says.
haz lo que él te diga. It wasn't complicated. No era complicado, It wasn't some 7-step plan. Just no, strike the rock and I'll make water come out of it. no era un plan de 7 pasos, simplemente era hiere la peña y yo haré que broten aguas de ahí. Moses had to have the faith of a child, Moisés tenía que tener la fe de un niño, didn't question God. He didn't try to figure it out. He just obeyed. él no cuestionó a Dios, no trató de entenderlo, simplemente obedeció. What if Moses hadn't obeyed? ¿Qué hubiera pasado si Moisés no hubiese obedecido? What if he thought, Lord, I don't know about this. Si él hubiese dicho, Señor, yo no estoy seguro de esto. These people are already mad at me. They're ready to stone me to death. Este pueblo está ya molesto conmigo, están a punto de apedrearme. If I strike this rock and nothing happens, they're all going to kill me. Si yo golpeo esta roca y no pasa nada, me van a matar. But that's not how the story ends. Pero así no fue como concluyó la historia. Moses did this. Moisés lo hizo así. And you can read the rest of the story for yourself. Water came gushing out of the rock. 2 million people had water to drink. Usted puede leer el resto de la historia. Agua salió de la peña y 2 millones de personas pudieron beber. And as the Israelites continue to travel through the desert, they continue to grumble. Y según los israelitas continuaron su travesía por el desierto, continuaron murmurando. Remember the reference to snakes in 1 Corinthians 10? ¿Recuerdan la referencia a las serpientes en 1 Corintios 10? That brings us to our next story. Esto nos lleva a la próxima historia. Numbers chapter 21. Números capítulo 21. This is another very important story that has New Testament implications. Esta es una historia importante que tiene implicaciones del Nuevo Testamento. More about that in a few minutes. Más al respecto en unos minutos. The Israelites, once again, they were grumbling and complaining, Los israelitas una vez más estaban murmurando y quejándose, and God is tired of all their grumbling. y Dios está harto de sus murmuraciones. So he sends poisonous snakes among them. Así que envía serpientes venenosas entre ellos. And many Israelites have been bitten and already died. Y ya muchos israelitas habían sido mordidos y habían muerto. We got a real problem here. Tenemos un verdadero problema aquí. We have another crisis. Otra crisis. Moses is going to seek the Lord. He's going to come and pray to the Lord. Moisés va a orar a Dios. Let's see what God does. Vamos a ver lo que hace Dios. Numbers 21, verses 4 to 9. Números 21, versos del 4 al 9. They traveled from Mount Hor along the route to the Red Sea to go around Edom. But the people grew impatient on the way. They spoke against God and against Moses and said, Why have you brought us up out of Egypt to die in the desert? There is no bread, there is no water, and we detest this miserable food. Then the Lord sent venomous snakes among them. They bit the people, and many Israelites died. The people came to Moses and said, We sinned when we spoke against the Lord and against you. Pray that the Lord will take the snakes away from us. So Moses prayed for the people. The Lord said to Moses, Make a snake and put it up on a pole. Anyone who is bitten can look at it and live. So Moses made a bronze snake and put it up on a pole. Then, when anyone was bitten by a snake and looked at the bronze snake, he lived. Y partieron del monte de Or camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y abatió el ánimo del pueblo y se abatió el ánimo del pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Moisés y Dios: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo.
Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y sucedía que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Now, here we go again. Así que aquí vamos otra vez. Grumbling, complaining, Murmuración, quejas, blaming God for bringing them out into Egypt to die, culpando a Dios por haberlos sacado de Egipto para morir en el desierto, complaining because they don't have any bread, quejándose porque no tenían pan, they don't have any water. no tenían agua. And I think this really angered God. They're complaining about the miracle bread that He is graciously giving them day after day after day. Y yo creo que esto de verdad molestó a Dios porque estaban quejándose del pan milagroso que Dios les proveía día a día. We detest this miserable food. They're talking about the manna. Y tenían fastidio del pan tan liviano, hablando del maná. It's almost like at that point God said, "That's it. Es como si Dios en ese momento dijera, mira, hasta aquí llegué. Just remember, this is the whole community of Israel that's grumbling and complaining like this." Recuerden que es todo el pueblo de Israel que está quejándose y murmurando así. And God miraculously sends all these venomous snakes there. Y Dios milagrosamente envía estas serpientes venenosas entre ellos. And He's biting all these grumbling Israelites, and many have already died. Y estas serpientes muerden a todos estos israelitas y ya muchos de ellos habían muerto. I think you'd agree we again have a crisis. Y yo creo que usted va a estar de acuerdo, otra vez tenemos una crisis. If we don't get some kind of supernatural help and intervention, the whole nation of Israel is going to die here. Si no obtenemos algún tipo de intervención sobrenatural, toda la nación de Israel va a morir aquí. So Moses seeks the Lord. He comes before the Lord and he prays. Así que Moisés busca a Dios, se presenta ante Dios y ora. Now, remember, Moses had come down from Mount Sinai with the tablets of stone with the Ten Commandments. Y recuerde que Moisés había descendido del monte Sinaí con las tablas de piedra y los 10 mandamientos. One of those commandments was to make no graven image. Y uno de esos mandamientos era que no te harás imagen. So here we are in this crisis. Así que estamos aquí en esta crisis Moses is asking God for help. y Moisés clama a Dios por ayuda God could have just taken all the snakes away. y Dios simplemente pudo haber hecho desaparecer las serpientes, He could have healed all the people. pudo haber sanado a todas las personas. Instead, he tells Moses to do something. En lugar de eso le dice a Moisés que haga algo. It's not real difficult, No es difícil, but it's crazy. pero es una locura. And nobody's ever done this before. Pero nadie había hecho esto antes. Make a snake and put it up on a pole. Haz una serpiente y ponla en un asta. Make an image out of bronze of a snake. Haz una imagen de una serpiente y ponla en un asta. And put it up on a pole. Ponla en un asta. And tell the people all you have to do is look at that snake, and if you've been bitten by a snake, you'll be healed. Y dile a la gente que lo único que tienen que hacer es mirar esa serpiente y si has sido mordido por una serpiente vas a ser sano. Now, both Moses and the people needed real faith for this one. Ahora, Moisés y el pueblo necesitaban verdadera fe para esto. If I'm Moses, Si yo soy Moisés, again, my thoughts are churning. una vez más, mis pensamientos me traicionan. Lord, we have a problem with snakes. Señor, tenemos un problema con serpientes. You're telling me to make another snake, Tú me estás diciendo que haga otra serpiente and that the cure for snake bite is looking at a snake? y que la cura para mordidas de serpientes es mirar a una serpiente. Makes no sense. No tiene sentido. But look again in verse 9.
Pero miren de nuevo en el verso 9. So Moses made a bronze snake. Y Moisés hizo una serpiente de bronce. He did exactly what God told him to do. Hizo exactamente lo que Dios le dijo que hiciera. And when anyone was bitten by a snake and looked at the bronze snake, he lived. Y cuando cualquiera que era mordido por una serpiente miraba a la serpiente de bronce, vivía. Now, you probably remember in that famous third chapter of the Gospel of John, Probablemente usted se recuerda de este famoso capítulo 3 en el Evangelio de Juan. everybody's heard John 3:16, God so loved the world. Todo el mundo ha escuchado Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. But have you noticed just before that, Jesus talks about this story? Pero si usted nota, justo antes de eso, Jesús habla de esa historia. Because this story illustrates the gospel. Porque esta historia ilustra el Evangelio. It illustrates what Jesus was going to do in the future on the cross of Calvary. Ilustra lo que Jesús iba a hacer en el futuro en la cruz del Calvario. Look in John 3, Miren Juan 3, verses 14 to 16. versos del 14 al 16. Just as Moses lifted up the snake in the desert, so the Son of Man must be lifted up, that everyone who believes in him may have eternal life. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. So, this is a beautiful picture of the gospel. Así que esto es un hermoso cuadro del Evangelio. We've all been bitten by the serpent Satan and poisoned with his venom of sin. Y todos hemos sido mordidos por la serpiente Satanás y envenenados con su veneno, el pecado. And just like those Israelites, Y según estos israelitas, we have only one hope of so- salvation. tenemos solo una esperanza de salvación. Their only hope was to do what God had done for them and look at that bronze snake. Su única esperanza en aquel entonces era hacer lo que Dios les dijo y que miraran a aquella serpiente. By the way, if you've ever wondered why all the medical centers and hospitals have that image of a snake wrapped around the pole, it comes from this story. De hecho, si usted alguna vez se ha preguntado este símbolo que tienen muchas instituciones médicas de un asa con una serpiente enrollada, viene de esta historia. Looking at the bronze snake was their only hope. Mirar aquella serpiente de bronce fue su única esperanza. Jesus says our only hope is looking at him on the cross. Y Jesús dice que nuestra única esperanza es mirarlo a Él en la cruz. The snake on the pole is actually Jesus on the cross. La serpiente en el asta es en realidad Jesús en la cruz. Now, Jesus isn't a snake. Ahora Jesús no es una serpiente. We all know Satan is the serpent. Todos sabemos que Satanás es la serpiente. But on the cross, Jesus was taking all of our sin. Pero en la cruz Jesús estaba tomando todos nuestros pecados. And so, just as Moses lifted up that snake of salvation, if you will, Y según Moisés levantó esta serpiente, por así decirlo, de salvación, God was going to lift up his own son and put him on a cross Dios había de levantar su propio hijo y ponerlo en una cruz, so that everyone who looks at him in faith will have eternal life. de modo que todo aquel que le mirase con fe tenga vida eterna. For God so loved the world that he gave his one and only son, that whoever believes in him shall not perish, but have Porque- eternal life. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. What a strange way to cure snake bite. Qué forma extraña de curar mordidas de serpientes. The only thing stranger is the gospel. Lo único más extraño es el Evangelio.
What a strange way to save humanity. Qué forma extraña de salvar la humanidad. God sending his own perfect, sinless son and then making him a sacrifice, just like Abraham was to sacrifice his only son, Isaac. Dios enviando a su único, perfecto, sin pecado, hijo y sacrificándolo, así como Abraham estuvo a punto de sacrificar a Isaac. Okay, we're doing pretty good here tonight. We're not going to go through 15, but I'm going to try to cover two more Old Testament miracles, and then we'll do part two of this part next week. Estamos en buena forma aquí, no vamos a poder cubrir los 15, pero quiero cubrir dos más, de modo que la semana que viene cubriremos la segunda parte de esta porción. Hopefully, you were with us last week Ojalá que haya estado usted con nosotros la semana pasada, when we were talking about works of faith, cuando estábamos hablando de las obras de la fe, the importance of works accompanying our faith, la importancia de las obras acompañando nuestra fe. both in James chapter 2 and in Hebrews 11. Así que en Santiago capítulo 2 y en Hebreos 11 They mention a very odd hero of faith. mencionan a un héroe poco común de la fe. Her name is Rahab. Su nombre era Rahab, Rahab the prostitute. Rahab la ramera. And she's mentioned in both cases because she had faith, Y es mencionada en ambos casos porque tuvo fe, but her faith had works also. pero su fe tenía obras también. She risked her life by taking in the two spies. You can read about all this in Joshua 2. We're not going to take the time to read it. Y ella arriesgó su vida al recibir a los dos espías. Usted puede leer esto en Josué, no tenemos tiempo de cubrirlo. But the salvation of Rahab and her whole family, La salvación de Rahab y su familia entera it hinged on obedience to something really strange. dependió en la obediencia en algo extraño. The spies told her she had to do something. Los espías le dijeron que ella tenía que hacer algo. Well, she had faith. Why did she need to do anything? Si tenía fe, ¿por qué debía entonces ella hacer algo? Well, James answers that question. Faith without works is dead. Santiago responde esa pregunta, la fe sin obras es muerta. And had she not done the work, literally, she and her family would have been dead along with everyone else in Jericho. Y si ella no hubiera obrado, ella y su familia entera hubiesen muerto en Jericó. What did they tell her to do? ¿Qué le dijeron ellos que hiciera? Not hard, No fue difícil, not difficult. no, no algo difícil de hacer. Certainly, they'd never heard anything like this before, Ciertamente no habían escuchado algo así antes, but it wasn't complicated. pero no era complicado. Just get a scarlet cord Dice que tomara un paño de grana and then hang it out your window. y cuélgalo por tu ventana. And when we come in and destroy Jericho, Y cuando vengamos y destruyamos a Jericó, we'll see that scarlet cord, and anyone and everyone inside that house we will spare. vamos a ver ese paño de grana rojo y todo el que esté en esa habitación será librado. Now, put yourself in Rahab's shoes. Ahora póngase usted en lugar de Rahab. She's not an Israelite. Ella no es israelita. How can she trust these spies are not just making this story up? ¿Cómo puede ella confiar de que estos dos espías no estaban inventándose esto? They're going to kill her and her family along with everybody else. Ellos la van a matar a ella y su familia con todos los demás. This is the strangest thing I've ever heard, hanging a red cord out of my window. Esto es lo más extraño que he escuchado, colgar un paño rojo de mi ventana. These Hebrews are just making fools of us. Estos hebreos se están burlando de nosotros. They're not going to spare us, and I'm not going to waste my time hanging some rope out of the window. No nos van a librar. Yo no voy a perder mi tiempo colgando ninguna cuerda por la ventana. But listen, you don't need to turn there. I'm just going to quote the last part of Hebrews 11, verse 31, where it's talking about Rahab's faith.
Voy a citar la última parte de Hebreos 11, verso 31, donde habla de la fe de Rahab. By faith, Rahab the harlot, and I'm quoting, was not killed with those who were disobedient. Por fe, Rahab la ramera no fue muerta con todos aquellos que desobedecieron. Not killed with those who were disobedient. No fue muerta con los que desobedecieron. Because she had faith, Porque tuvo fe, she obeyed this simple little command that God had given her through the two spies. ella obedeció el simple comando que le dijo Dios a través de los dos espías. Hang a scarlet cord out your window. When we see that cord, we will spare you. Cuelga un paño de grana de tu ventana, cuando lo veamos te vamos a librar. Sounds a little bit like the blood on the doorpost. Suena un poco como la sangre en el dintel de la puerta. When I see the blood, I will pass over you. You will be spared. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, vas a ser librado. Now, I'm leaving out other miracles that I could easily have included here, Lo estoy dejando fuera otros milagros que fácilmente puedo haber incluido, but I want to close tonight with the conquest of Jericho. pero quiero cerrar esta noche con la conquista de Jericó. We read about that in Joshua 6. Y leemos en Josué 6. But very quickly, let me just recap something else that happened in Joshua chapter 3. You don't need to turn there. Pero déjeme resumir brevemente lo que ocurrió antes en Josué 3. When Joshua and the Israelites were getting ready to take Jericho, they had to cross the river Jordan. Cuando Josué y los israelitas estaban a punto de tomar Jericó, tuvieron que cruzar el río Jordán. And the Bible tells us that it was the time of flood stage for that river. Y la Biblia nos dice que era la época en la cual el río se desbordaba. And God tells them to do something strange again. Y Dios les dice que hagan algo extraño otra He vez. tells the priests to go stand out in the middle of the river. Él ordena a los sacerdotes que se paren en medio del río. Now, if I'm one of those priests, Ahora, si yo soy uno de esos sacerdotes, I may remember the story or may have even been there at the Red Sea, but this is different. You want me just to stand in the river? yo quizás recuerde la historia del Mar Rojo, pero esta es diferente. ¿Tú quieres que yo me pare en medio del río? But the Bible says it was only when they stepped in the water that God made the water stop. Pero la Biblia dice que fue cuando ellos se adentraron en el agua que Dios detuvo a las aguas. And as long as they stood there in that dry riverbed, all 2 million Israelites were able to cross the Jordan without even getting wet. Y mientras estuvieron parados en medio del río Jordán, los israelitas, los 2 millones de israelitas cruzaron las aguas, cruzaron el Jordán en seco. Over and over, we see this. Una y otra vez vemos esto. A miracle is needed, Un milagro se necesita, but God tells them to do something. pero Dios les dice que hagan algo. And man, when we come to Jericho, he tells them to do something really wild. Y cuando llegamos a Jericó, Dios les dice que hagan algo realmente increíble. If you're not familiar with the story, you need to read it, Joshua chapter 6. Si usted no conoce la historia, debe leerla en Josué capítulo 6. But Jericho was no ordinary city. Pero Jericó no era una ciudad ordinaria. It had thick walls. Tenía muros gruesos. Historians say that the walls were so thick they could ride chariots along the tops of the walls. Y los historiadores dicen que los muros eran tan anchos que podían correr carruajes por el tope del muro. It was a fortified city. There's no way that the Israelites are going to be able to break through or conquer this stronghold. Era una ciudad fortificada y no había manera de que los israelitas pudiesen conquistar esta fortificación. So God tells them what to do. Así que Dios les dice qué hacer. Do whatever he tells you. Hacer lo que Él os dijere. God told them to march around the city for 7 les- days.
Dios les dice que marchen alrededor de la ciudad por por and 7 días. and for 6 days not to make a sound. Y por 6 de esos días no hagan ruido alguno. And then on the seventh day, march around 7 times. Así que el séptimo día marchen alrededor 7 veces. And now tell the priests to start blowing the trumpets. Y ahora le dices a los sacerdotes que toquen las trompetas. And then when they give the signal, Y cuando den la señal, everybody shout. todo el mundo grite. That's ridiculous. Eso es ridículo. Totally ridiculous. Completamente ridículo. Marching, blowing trumpets, and shouting. You really think that's going to collapse these mighty walls of Jericho? Marchando, tocando trompetas, gritando. ¿Tú de verdad crees que esto va a derribar estos poderosos muros de Jericó? Again, I'm not going to read the whole story. I'm just going to read 5 verses. Joshua 6, 1 to 5. Josué 6 del 1 al 5. Now Jericho was tightly shut up because of the Israelites. No one went out and no one came in. Then the Lord said to Joshua, See, I have delivered Jericho into your hands, along with its king and its fighting men. March around the city once with all the armed men. Do this for 6 days. Have 7 priests carry trumpets of ram's horns in front of the ark. On the seventh day, march around the city 7 times with the priests blowing the trumpets. When you hear them sound a long blast on the trumpets, have all the people give a loud shout. Then the wall of the city will collapse and the people will go up, every man straight in. Pero Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Cercaréis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuernos de carneros delante del arca, y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Y cuando tocaren prolongadamente el cuerno de carnero, así que oyereis el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad se vendrá abajo, entonces el pueblo subirá cada uno en derecho de sí. Read the rest of the story, and that's exactly what happened. Y usted lee el resto de la historia, esto es exactamente lo que pasa. They didn't need a sword or a spear or a cannon or a bomb. All they had to do was obey. No necesitaron espada, lanza, cañones, todo lo que necesitaron fue obedecer. What a strange way to ¿Qué, conquer a fortified city. qué forma extraña de conquistar una ciudad fortificada? But again, there's no indication that the people questioned or fought with Moses, I'm sorry, with Joshua or with God about these strange instructions. Y no hay indicio en esta historia de que hubiesen cuestionado a Josué o a Dios con estas instrucciones. They did it, Lo hicieron and God worked a miracle. y Dios obró el milagro. And I'm not going to talk about it tonight, but Pastor Tom and I have several modern day Jericho March miracles. Y no voy a hablar de esto esta noche, pero el pastor Tom y yo tenemos ejemplos del tiempo presente de milagros tipo Jericó. And I'm not saying the Jericho March is some magical thing to do, Y yo no estoy diciendo que una marcha a Jericó es algo mágico, but when God tells you to do something strange, just do it. pero cuando Dios te dice que hagas algo extraño, simplemente hazlo. And the rest is up to Him. Y el resto depende de Él. Now, I'm going to do 2 more miracles in 2 minutes. Voy a hacer 2 milagros en 2 minutos. Because we've talked about these before, you can look them up on your own. Ya que hemos hablado de ellos anteriormente, usted puede leerlos por su cuenta. The next one just recently I taught on, it's found in Joshua 10. El primero, recientemente he hablado de él en Josué capítulo 10, where Joshua told the sun and the moon to stand still for an entire day. cuando Dios le dice al sol, cuando Josué le dice al sol y a la luna que se detengan en medio del cielo por un día entero.
Now, I don't know where he got that idea. It doesn't say the Lord told him to do it, No sé de dónde él sale con la idea, porque no dice que Dios le dijo eso, but something tells me God inspired him to do that. pero algo me dice que Dios lo inspiró a hacer eso. Nobody's ever done that before, and nobody's ever done it since. Nadie ha hecho eso antes y nadie lo ha hecho después. And I know enough about physics and astronomy to know that this was a miracle. Y yo sé suficiente de física y astronomía para entender que esto fue un milagro. Uh, Scientists have tried to explain or study how the sun and the moon could stand still for 24 hours. It's impossible to explain because it's a miracle. Y científicos han tratado de explicar cómo pudiese el Sol y la Luna detenerse por 24 horas, pero es imposible de explicar porque requiere un milagro. And then we come to another miracle that we've often talked about here. Y ahora llegamos a otro milagro que a menudo citamos. God did something very strange again. Dios hace algo extraño nuevamente. Gideon defeated the Midianites with just 300 men. Edeón acaba con los madianitas solamente con 300 hombres. You can read about it in Judges 7. We're not going to go there. Usted puede leer por su cuenta en Jueces 7. They had no swords, No tenían espadas, they had no weapons. no tenían armas. All they had was empty jars with a torch inside Todo lo que tenían eran teas encendidas dentro de jarras and trumpets. y trompetas. Empty jars with torches and trumpets. Así que eran jarras con teas encendidas adentro y trompetas. And just 300 men. Y 300 hombres. But because they obeyed God and did this strange thing that he told them to do, Pero porque obedecieron a Dios e hicieron aquello extraño que les ordenó hacer, the Midianites were defeated. los madianitas fueron derrotados. So we're going to continue this next week. Así que continuaremos esto la semana próxima. But what have we seen tonight? Pero ¿qué hemos visto esta noche? Miracle after miracle after miracle. Un milagro tras otro. They had a crisis, Tienen una crisis, some kind of a desperate need. alguna situación desesperada. They cried out to God for help, Claman a Dios por ayuda and God helped them, y Dios los ayuda. but he first told them to do something. Pero primero les ordena hacer algo. And in many cases, he actually said, this is a test. Y en muchos casos, él dice, esto es para probarlos. God doesn't need us to do anything. He can do miracles without us. Dios no necesita que hagamos nada. Él puede hacer milagros sin nosotros. But this is the pattern that I see all throughout the Bible. Pero este es el patrón que veo por toda la Biblia. And I look back over our lives and we've seen many miracles. Y yo miro nuestras vidas y hemos visto muchos milagros. There was usually something that we had to do because God wanted us to be a part of it. Y usualmente había algo que teníamos nosotros que hacer porque Dios quería que fuésemos parte de Él. He didn't need us, Él no nos necesitaba, but he wanted to see that we trusted him and we were willing to obey him even when it made no sense to our natural minds. pero Él quería ver si le íbamos a creer y a obedecer, aunque no tuviera sentido en nuestra mente natural. So as we continue looking, of course, next week we'll finish with the Old Testament and then we're going to look at New Testament miracles. Así que según continuemos, la semana que viene concluiremos con los milagros del Antiguo Testamento y comenzaremos los del Nuevo. The Apostle Paul tells us there are many things we can learn from these examples. Y el apóstol Pablo nos dice que hay muchas cosas que podemos aprender de estos ejemplos. And I think God wants to prepare each one of us Y creo que Dios quiere preparar a cada uno de nosotros so that we're in the right state of heart and mind, trusting him and ready to obey him, even if it doesn't make any sense. de modo que estemos en el estado correcto de mente y corazón, creyendo en Él, aunque lo que nos pida que hagamos no tenga sentido. Again, if you've missed any of the previous parts of this study, I would go back and listen to them. De nuevo, si usted se ha perdido alguna de las partes anteriores del estudio, por favor, haga un esfuerzo y escúchelos. If you want the notes in English, parts 1 and 2, I know are already on the website. Part 3 will probably be up there by Wednesday.
Si quiere las notas del estudio, la parte 1 y 2 ya están en la página, la parte 3 para el miércoles ya estarán allí. I'll tell you, if you want to get blessed, just start reading these stories, Y le digo, si usted quiere ser bendecido, solo comienza a leer estas historias and your faith starts to rise. y su fe comienza a crecer. You start to look at situations in your life and you think, wow, God can do something in my life too. Y usted puede mirar situaciones en su vida y decir, Dios también puede hacer algo en mi vida. Maybe I have to wait like Abraham and Sarah, Quizás tengo que esperar como Abraham y Sara, but I'm not going to quit. pero no voy a rendirme, I'm not going to give up. no voy a ceder. Maybe he tells you to do something strange like make a bronze snake and put it up on a pole. Qui- Quizás le diga que haga algo extraño, como hacer una serpiente de bronce y ponerla en un asta. Don't question him. No le pregunte, Just do whatever he tells you to do. solo haga lo que él le diga que haga. God bless you. Pastor Tom, Dios les bendiga. Pastor Tom, you're mute. still. Unmute. There you go. I got it. Praise God. You know, it's amazing to think that maybe many of us are like Israel. We've been murmuring, complaining, where's God or whatever. And yet they were that close to a miracle. Es increíble pensar que muchos de nosotros somos como los israelitas, murmurando, quejándonos, y aún así estaban así de cerca de un milagro. And maybe tonight he's just asking you to do something. Y quizás esa noche Él le está diciendo que haga algo. Maybe a simple thing like saying, hey, I might have failed God or messed up, but Lord, here I am. Now I want to do what you want me to do. Quizás algo tan simple como decir, mira, ok, he cometido errores, pero aquí estoy, Señor, para hacer lo que tú quieras que yo haga. I don't know how God puts up with this, Pastor Wayne. I really No? don't. Pastor Gwen, yo no sé cómo Dios nos soporta. Because even as Christians, we all seem to mess up sometimes and make a mess, and we Porque all aún, turn back to God. porque aún como cristianos metemos la pata a veces y después clamamos a Dios. So let's pray tonight. Así que oremos esta noche. Lord, open our ears to hear what you want us to do. Señor, abre nuestros oídos para oír lo que quieres que hagamos. Open our hearts that we want to obey you. O abre nuestros corazones de modo que querramos obedecerte. Let us come to you just as we are, as failures, or fallen, or backslidden. Señor, venimos ante ti tal como somos, con nuestras fallas, nuestros descarriamientos. But Lord, you're our hope. Pero, Señor, tú eres nuestra esperanza. Lord, make us obedient. Señor, haz que seamos obedientes. Give us grace again. Danos gracia nuevamente. Let faith rise in our hearts tonight. Señor, que la fe crezca en nuestros corazones esta noche. Even like Rahab, Lord, you didn't look at her past. Aún con Rahab, Señor, tú no miraste su pasado. You just trusted her simple act of obedience and faith to help you and come to you. Solamente viste, Señor, su simple acto de obediencia, de venir a ti y confiar en ti. And James tells us if we draw nigh to you, you'll come draw nigh to us. Y Santiago dice que nos acercamos a ti y tú te acercas a nosotros. So, Lord, we ask for your blessing tonight, Señor, your love, your mercy, your kindness, and your help. pedimos tu bendición esta noche, tu amor, tu misericordia, tu bondad y tu ayuda. Because of the blood of Jesus, Lord, Por la sangre de Jesús, Señor. we come to you, Father, Venimos a ti, Padre, in Jesus' name. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Praise God. I love these stories. Gloria a Dios. Me encantan estas historias. Thank you all, YouTubers.